Independencia, además, para vivir lo que llaman los años dorados. Actividades todas las semanas prometen, por ejemplo, talleres de pintura, coro, bingos. Casa Mía queda en Normandía 1882, esto es en Providencia. Puedes llamar al 223-430006 o también visitar la página web que es residenciacasamia.cl. Y como siempre leemos lo que ustedes nos escriben al hashtag Ogato combinación clave. Lo hace Marco Rau, que nos dice: ¿cuánta razón? Ahora hay gente que cree que tener tiempo de ocio o para la familia es ser flojo. Daniel Subiabre dice: el noticiero 31 minutos era también una sátira a los noticieros y a los rostros. Tulio Triviño es el rostro. Cristian León dice... nos manda saludos, muchas gracias, Cristian. Mauricio Fernández pregunta: ¿dónde está publicada la nota de los rostros de TV? Mauricio, era la portada, por lo menos temprano, no sé si la han bajado del lugar, pero era la portada del diario El Mostrador. Hasta una más abajo ahora, pero era la nota principal temprano en la mañana. Lorgio Rosas dice: leíste a Jocelyn Holte la tercera el sábado ninguneando a Sharp. Parece que solo a él lo votó el total del electorado. Lucho X dice: tanto entrenamiento de medios apolíticos que ya se sabe lo que van a decir, igual no se les cree. Manuel Barrueto dice: ya fue mucho de Lagos, Piñera, Frey, Elwin, etcétera. Don Alejandro es la renovación y credibilidad. Cato Key dice: Guiller es el cambio generacional dentro de lo posible que podemos implantar. Y Quique Mi Paraíso dice: me gustaría pedir tu ayuda para un papito que lleva una lucha solo por encontrar a Alvarito, bombero desaparecido. Y nos manda una copia de la entrevista. Merian Gebhardt dice: escucha una entrevista de cajón contra pregunta. No la hacen. ¿Por qué razones? Se pregunta. Camilo Rifo dice: poniendo ojo en las distintas formas de construcción política. Merian Gebhardt dice: Lagos hizo análisis, participación de jóvenes en partidos, y esto es en todo nivel de sociedad. Tenemos cero compromiso asociativo. No más AFP. Ladrones dice: votaría por Guille. Y poner condiciones también. Sebastián Peña dice: mal, espacios públicos para ricos y otros para pobres, y esa inequidad territorial tiene impactos en la salud. ¿Qué más? Claudio Guajardo dice: en vez de reclamar de lo bien que paga el Estado, se debería reclamar por lo mal que paga el sector privado. Y claro, opina en la entrevista que hicimos temprano a Jaime Gajardo. Patricio Medina dice: absolutamente la minoría, y luego vendría la falta de tiempo, y ahí está conversando con otro tuitero, con Lucho X, que dice: no a los asalariados según sueldo promedio, ni menos a los jubilados, o sea, seríamos mayoría. Atilio dice: alrededor del 70% de los chilenos tienen deudas por créditos de consumo y prácticamente no tienen derecho a vacaciones. Parte de lo que nos llega al hashtag Ogato, combinación clave. Porque una buena idea puede cambiar el mundo y todos podemos ser inventores. Se prende la ampolleta y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial nos trae mentes brillantes que dejan registro de sus creaciones. Es momento de INAPI en combinación clave 92.9. 10 de la mañana con 39 minutos y ya estamos en este caso con inventoras. Así que somos mayoría mujeres en el estudio, lo que siempre es bueno. A ver, ¿de qué se trata? Este invento es una tecnología sustentable que tiene un diseño simple, así es la presentación oficial, de mínima intervención, fácil instalación y bajo costo para recintos que deben recurrir al permanente consumo de luz artificial. Es un sistema de iluminación natural en recintos interiores ciegos. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, vamos a hablar con las inventoras. Cecilia Wolf y Rebeca Silva son socias en varios proyectos de investigación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cecilia es arquitecta y Rebeca es diseñadora industrial y ergónoma. Cecilia, Rebeca, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ti. Gracias, sí, buenos días. Y siempre saludamos con especial cariño a las personas que inventan. ¿Por qué? Porque son capaces de mirar la realidad desde otras maneras que, por ejemplo, yo no las miro, muchos de nosotros tampoco. Estamos con Francisco Carrasco de INAPI también. ¿Cómo estás, Pancho? Tal, buen día. ¿De vuelta a vacaciones? De vuelta. ¿Buenas vacaciones? Feliz de la vida. Siempre son buenas las vacaciones. Siempre son buenas las vacaciones. Ya, chiquillas, Cecilia o Rebeca, explíquenos, ¿de qué se trata este invento que en el fondo es dar luz natural a espacios que habitualmente solo se iluminan si prendemos una ampolleta, por decirlo bien en sencillo? Por ejemplo, este espacio, nosotros tenemos ventana y era maravilloso. Yo siempre he trabajado en estudios de radio sin ventana. Pero el problema es que como tenemos streaming, necesitamos manejar la luz. Claro. Por eso es que no tenemos la ventana tapada, y la explicación. Pero, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el invento? Bueno, el invento, como tú mencionas, es un aparato de iluminación natural que se instala en edificios existentes por lo general, es lo que hemos hecho hasta ahora, y que consiste en una primera parte que capta la luz de afuera del sol, la hace rebotar como en una especie de embudo y luego la entrega en un bloque de acrílico que es el que reparte la luz dentro del espacio que está oscuro.
Ahí escuchábamos Cecilia Rebeca. Sí, es una atrapaluz. Eso es lo más simple, ¿ya? Porque así se llama, de hecho, su nombre de fantasía. Perdón, que es atrapaluz. Solamente para saber lo que me imaginé, disculpen, yo no tengo tanta imaginación, así que, ¿se acuerdan estos que vendían cuando uno era chico? Bueno, cuando yo era chica, hace harto tiempo, que era uno que uno miraba y veía lo que estaba muy arriba y que era como con un reflejo de espejo hasta que uno veía... Es un poco periscopio. Ya, sí. Periscopio eso. Sí. ¿Es algo parecido? Sí, el atrapaluz, la idea es que en esta idea de los atrapaniebla del norte, ¿no? ¿Sí? En esa idea surgió el nombre que es poder capturar la luz solar y trasladarla, bueno, con un sistema interior, digamos, claro, más tecnológico, pero que en el fondo tú puedas ver el color del día, la luz del día en el fondo adentro, con una intensidad que es suficiente para circulación y otras cosas. Digamos, esta primera versión no tiene una gran cantidad de intensidad, digamos, en términos lumínicos, pero sí sirve para circulación o actividades secundarias, como por ejemplo un baño. La mayoría de las viviendas hoy día, sobre todo a nivel de viviendas sociales, no tienen ventana en los baños. Entonces, ponte tú, este atrapaluz sirve perfectamente para que tú puedas durante el día utilizar el baño sin tener que prender la luz. ¿Ah? Y tú lo que ves adentro es un bloque iluminado. Es un bloque de luz. Eso, ¿no? Sí, se parece un poco a Cecilia. esas... ¿Has visto esos carteles de salida, como de auxilio, o sea, de Sí, claro. emergencia, Sí. salidas de emergencia? Bueno, lo que tú ves finalmente es algo similar a eso, pero está hecho de luz natural. Perfecto, parece como que fuera un bloque de luz artificial, pero en realidad es luz natural. Es luz natural, exactamente. Claro. Y está conectado a una parte que está en el entretecho o en una especie como de shaft, que viene de afuera y que en realidad lo que está haciendo es captar la luz que hay en ese momento Perfecto. en el exterior. O sea, para ser bien precisa, no es que parezca luz natural o que busque imitar la luz natural, pese a que se ve el acrílico, digamos, es luz natural. En realidad pareciera que imita la luz artificial, Perfecto. pero es luz natural. Ya, de acuerdo. Que es una de las cosas que es más importante de todas, porque en realidad la luz natural no solo es gratis, y además en Chile hay muchísima luz natural, por lo menos hasta la latitud de Puerto Montt, sino que además es una luz que nosotros necesitamos para conectarnos con los ciclos circadianos, para conectarnos a la hora que nos da hambre, a la hora que nos da sueño, a la hora que tenemos que secretar hormonas para despertar, por ejemplo, y porque la información de luz que llega al ser humano no solo nos informa a través de imágenes, no solo formamos imágenes, sino que gran parte de esa información de luz se va al sistema endocrino. Y de ahí regula absolutamente todo lo que nos hace funcionar. Y eso está conectado al color de la luz, a la intensidad de la luz. Entonces, de alguna manera, la luz natural lo que hace es situarnos en el tiempo y en el espacio. Nosotros de alguna manera intuimos por el color de la luz, por el ángulo de la luz, dónde y cuándo. Y eso es algo que la luz artificial nunca va a poder hacer. Y además tiene justo las longitudes de onda, que son los colores, que nos indican además, por ejemplo, secretar serotonina para tener estados de ánimo adecuados a ciertas horas de la mañana, o luces rojas cuando tenemos que empezar a apagar el sistema para ir empezando a tener sueño, etcétera. Claro, cuando se activa la melatonina. El tema es que eso es como en el concepto ideal, porque en verdad, como desde ámbitos más ergonómicos, tú ves que hoy día con las pantallas, ¿no? Televisión, que en verdad son pantallas de luz azul en general, tú lo que tienes es que todo eso está transformado, ¿no? Entonces, claro, estas son aproximaciones para poder lograr un poco aportar a esa condición más natural, biológicamente hablando. Pero la verdad es que tenemos, digamos, grandes competidores, ¿no? Uno dice, yo les digo siempre a mis estudiantes que ojalá cuando vean las pantallas en la noche, la televisión en la pieza o el teléfono, ¿no? Que son cada vez más grandes, que ojalá lo hagan con una luz encendida, de modo que igual el cuerpo perciba, aunque menos que si fuera, digamos, con la luz del sol, que hay un cambio en la luminosidad y que no es con luz azul antes de dormir. Te fijas que son cuestiones que uno no piensa porque uno apaga la luz, ve la tele con la luz apagada, ¿no es cierto? Y es pésimo. O el celular. Rebeca, tú hacías mención a la ergonomía. Sí. ¿Qué es para los que no tienen el concepto en la cabeza? La ergonomía es una disciplina que en el fondo busca de manera
interconectando otras disciplinas, busca adaptar las cosas a las personas, en súper resumen. Ya es una actividad que surge con intentar adaptar el trabajo a los trabajadores, pero se ha ido expandiendo y hoy día se posiciona en el mundo también deportivo, del ocio y otras cosas, y está funcionando cada vez más fuertemente. Yo creo su campo de aplicación está en crecimiento porque se ha descubierto que el ser humano tú no lo puedes solamente analizar desde un punto de vista físico, sino que como ser biológico, psicológico y social tienes que ser en el fondo analizado y tu mundo construido en función de todas esas necesidades y respetando tus capacidades y limitaciones también. Eso es un poco como la postura ergonómica. Estamos conversando en el estudio, recién la escuchaban, con Rebeca Silva, también con Cecilia Wolf, las dos creadoras de este sistema de iluminación natural en recintos interiores ciegos. Cecilia, ¿cómo surge la idea? ¿A ustedes les piden hacer una investigación como esta? No. ¿O ustedes tienen la preocupación y decir, a ver, ¿cómo podríamos generar algo así? Sí, es súper genuino respecto del problema en realidad. Bueno, surge en la Facultad de Arquitectura. Trabajábamos con una profesora que... Perdona, ¿facultad de qué universidad? De la Universidad de Chile. Perfecto. Trabajábamos con Sofía Letelier, que es una eminencia en temas como de percepción humana, y en el curso de percepción, en un taller que se da en la carrera de arquitectura. Y a la vez, yo como arquitecto profesional trabajaba en el ámbito de la restauración de edificios patrimoniales. Entonces, yo notaba que los edificios patrimoniales tenían, muchos problemas en general. Tienen problemas como de mantención, tienen problemas como de sustentación, digamos, económica, qué sé yo. Pero el gran problema es que están siendo poco valorados por los usuarios y la poca valoración hace que de alguna manera no se valoren y finalmente caigan en un descuido. Entonces, ¿por qué no están valorados? Bueno, porque ¿sabes qué? Son obsoletos respecto de lo que decía Rebeca, como del confort, porque son oscuros, porque fueron inventados en las épocas en que no nos dábamos cuenta de que la luz era importante, o porque lo hicieron con planos que eran franceses, entonces tienen la orientación para el otro lado, o porque le hicieron un edificio súper alto al lado, entonces le tapó la luz natural que tenía, etc. Entonces dijimos, bueno, si estos edificios nosotros les pudiéramos cambiar la percepción y hacerlos confortables nuevamente, a lo mejor se podrían empezar a valorar y entrar en un círculo virtuoso de valoración. Entonces ya, ¿cómo podemos hacer para que estos edificios cambien cambiemos ese como mala aura que tenían? Y una de las cosas que más directamente afecta la percepción y el confort es la luz. Ya los lugares iluminados, la temperatura y la luz, pero en general mucho la luz. Y además nos parecía que la luz natural era reconocible por el ser humano, aunque sea a niveles inconscientes, digamos, y además tenía una cuestión sustentable, no podíamos seguir llenando de iluminación natural y seguir reventar las redes eléctricas etcétera. Dijimos, bueno, lo más natural obviamente sería ponerle luz natural. Pero ¿cómo hacerlo? Porque estos edificios en general son grandes y tienen unos corazones al centro que están oscuros, y llegar a esos corazones es muy difícil porque están muy lejos del acceso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tendríamos que inventar sistemas donde hay que transportar la luz, como si fuera agua. Y ahí yo alguna vez me acordé de algún programa que vi cuando era chica, en estos programas como de lo insólito, no sé, o el minuto cultural de un sistema de unos japoneses que tenían una ciudad como subterránea y habían inventado como unos ductos lumínicos. Y eso quedó ahí en mi mente, de haber sido a los 10 años que lo vi. Quedó en mi mente ahí, salió ahí en ese momento. Dije, bueno, a lo mejor podríamos inventar como unas chimeneas de luz. Y nos pusimos a investigar, pues, y hicimos unos experimentos con los estudiantes. Les dijimos, ya, este edificio que tiene muchos problemas de iluminación, hagan propuestas. Salieron propuestas de agua, salieron propuestas con chimeneas súper solares, salieron chimeneas de distinta índole. Finalmente, con algunas ideas por aquí y por allá, mezclando, conversando con ellos, qué sé yo, empezaron a salir ideas un poco más concretas de cómo poder hacerlo. Y en ese momento, Rebeca, con su formación de diseñadora industrial, lo empieza a ver con primero que nada, como desde el punto de vista del confort y la ergonomía, y luego el punto de vista como del producto,
de producto que además es posible como de ser patentado. Entonces, hasta ese momento, que era como simplemente un proyecto de intervención de un edificio, se transforma en un objeto que puede ser de alguna manera protegido. Rebeca, Sí. Vamos a seguir inmediatamente la línea, pero es que quiero aprovechar que Paola Andrade nos hace una pregunta a través del Twitter, porque las está escuchando en Finlandia, y nos dice, Bien. vivo en Finlandia, y me pregunto si ese invento tiene aplicación en países como este durante el oscuro invierno. Bueno, es mucho más necesario en esos países precisamente. Claro, ahí sería como... Y lo de digo hecho, la como mayor- idea, como claro. almacenar luz solar, porque me imagino que acá, al iluminar, ocupando la luz natural, es en el horario de la luz natural, Sí, en tiempo real, digamos. Sí. Entonces aquí hablamos de algo que podría irse en el camino de... ¿Se podrá acumular la luz natural? Solo a través de pilas y... Sí, bueno, voy a Rebeca. comentar al tiro lo que estaba hablando Cecilia, pero para contestar, nosotros tenemos dentro de las versiones, porque ahí tú tienes una idea, cuando ya aprendes a hacer como el know-how del tema del patentamiento, como que se te ocurren más cosas después y que son factibles de hacer. Y dentro de las versiones posteriores, y quizás lo que hagamos en el licenciamiento que estamos llevando a cabo con la empresa, ya lo hemos conversado, es poder tener una versión con batería solar, de modo que pueda tal vez generar de manera sustentable también iluminación durante la noche, ¿no? Y quizás en el caso, bueno, tendríamos que experimentarlo en Finlandia, por lo tanto podríamos ir a probar, ¿no? Allá, que es probablemente la intensidad del sol allá, ¿no? El flujo lumínico es mucho menor en términos de cantidad de luxes, probablemente que acá en Chile, y eso signifique probablemente que el aparato que todavía tiene una, como les decía antes, ¿no? Que está hecho para que alumbre poco, para que alumbre espacios secundarios, tal vez no funcione de la misma manera ya con inviernos oscuros que acá, pero sí en la función de carga solar, como decíamos antes, podría ser una opción. Yo quería contar o complementar lo que decía Cecilia, pues se lo estábamos comentando a Francisco hace poco rato. Nos trajimos el libro porque no nos acordamos, pero tenemos un libro que es una suerte de testimonio, ¿no? De lo que fue esto de juntarnos interdisciplinariamente y trabajar en un proyecto que efectivamente terminó en lo que hoy día es el Atrapalú y que se llama Del artefacto a la intervención. Porque en ámbitos como el diseño industrial tú trabajas como a la escala objetual, ¿no? Que yo siempre le digo a mis estudiantes que es como con la mano de los locos Adams, ¿no? Como la mano desconectada de pronto del cuerpo, que no es así. Desde la ergonomía es el cuerpo, ¿no es cierto? El confort, y en la arquitectura es el espacio, que es como la crítica que cada vez menos, pero que tú veas unas casas maravillosas sin gente. ¿Te has fijado como que es un clásico? Y entonces cuando conectas y generas un relato en torno a la magia, ¿no? Que es la luz al final del sol, ¿no es cierto? Y toda su carga, ¿no? Energética, tú te encuentras con que efectivamente no es ni el objeto ni la intervención, sino que es todo, es el sistema en el fondo humano que tú estás activando, porque estábamos justo conversando con Francisco afuera, nosotros viajamos, porque todo esto fue como a mano, ¿no? De experimentar, de estar en un taller, de probar, de andar con una barra para arriba y para abajo y darnos cuenta de repente que lo que teníamos estaba patentado en Argentina y partimos para allá. Argentina, nos fuimos al CONICET de Argentina, se portaron muy bien un par de investigadores, y cuando llegamos allá nos dimos cuenta de que uno de ellos había hecho su tesis doctoral en el tema y que era algo súper para ellos cotidiano, ¿no? Y era el tema como de ciencia y tecnología, pero cuando vieron nuestro aparato, nuestro sistema, ellos quedaron impactados de lo lindo que era. Y para ellos nuestro aporte, que tenía que ver también con el tema tecnológico, técnico, en el fondo tenía que ver con esta aproximación a una estética espacial diferente. Y eso era sin duda una diferenciación con lo que ellos trabajaban. Ellos son parte de los equipos que hemos construido, digamos, colaborativamente, ¿ah? Yo creo que el proceso no es tan fácil, porque tú puedes tener las ideas, que lo comentábamos antes, pero si no sabes cómo materializarlas o si no tienes en el fondo el know-how y el apoyo para hacerlo en términos económicos, pero también de tiempo y de espacio para la experimentación, es muy difícil ir más allá. Ahora, a las dos les quería preguntar, esto claro, viene por una idea original que nos decía Cecilia de cómo rescatar espacios de casas o casonas patrimoniales que efectivamente tienen un problema con la luz, pero se puede, lo voy a decir así, exportar o importar o instalar. ¿En qué otras funciones? ¿Dando funciones dónde? Cuando conocimos a Sebastián, que es la persona que nos licencia la tecnología, y una de las cosas, y está puesto también como parte de los alcances del proyecto, es poder llevar esto
a viviendas sociales, a otro tipo de construcciones, en el entendido que el patrimonio, que lo actual deviene en patrimonio. En el fondo es ir pensando, como por ejemplo en términos de salud, más ergonómicamente tú hablas o de la ausencia de enfermedad, prevenir las enfermedades o bien promover la salud, que es como lo que está hoy día la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en esa lógica, ¿no?, respecto de la iluminación y de la revitalización de los espacios y de lograr equidad también y espacios de calidad para todos, es que la idea, ojalá que si la empresa en algún momento, que ya lo hemos conversado, va a desarrollar un aparato que sea versión súper de elite, digamos, que también haga una versión que sea accesible y que pueda ser quizás vendida a las grandes constructoras o etcétera, que sean parte del proceso, porque en general nuestro aparato, nuestro sistema es de bajo costo. Eso también es una cualidad que tiene... ¿Por qué hablas, Rebeca, de la empresa? ¿A qué te refieres con la empresa, Cecilia? Bueno, porque está en este momento licenciada la patente con Induacril, que es una empresa que confió en ya nosotros. dieron ese paso ya, porque nosotros hablamos con inventores que están en distintos pasos, digamos. Sí, ustedes ya están con un convenio con una empresa que podría entrar a fabricar todo esto. Y con un Corfo recientemente aprobado por la empresa, en la que vamos como investigadoras para hacer mejoras en la tecnología. Que de hecho una de las cosas que queremos hacer es, lo que comentábamos antes también era, a ver, porque primero que nada, para entender el sistema, es un sistema que tiene dos fenómenos ópticos. El fenómeno de reflexión, que es como de espejos, digamos, como el periscopio que tú mencionabas, en la parte de arriba del embudo. Y en la parte de abajo del embudo funciona el fenómeno de reflexión interna total, que es el sistema de la fibra óptica, ya donde la luz rebota dentro de un material transparente. Eso fue lo que nos permitió patentar en realidad, porque existían sistemas de reflexión especular y existían sistemas de reflexión por reflexión interna total como la fibra óptica. Pero no había ninguno que se le hubiera ocurrido mezclar ambas. Y lo hicimos porque la primera parte, la parte de reflexión, es súper barata, porque los espejos son baratísimos, etcétera. La luz viaja a través del aire. Y la parte de la reflexión interna total es súper cara, porque viaja a través de acrílicos o de materiales súper especializados que son caros. Entonces dijimos, bueno, la gracia de los materiales transparentes es que permiten llevar la luz en ángulo recto, por decirlo de alguna manera, ¿te fijas? No, porque la luz viaja siempre en ángulo, o sea, viaja en ángulo recto, pero no dobla. El acrílico nos permitía doblar la luz, hacerla circular en círculo. Y entonces dijimos, bueno, tratemos de usar la mayor parte del sistema con la parte barata, digamos, que es la reflexión, y al final, cuando ya no se pueda, usamos la parte de la reflexión interna total. Entonces, lo que pasa es que el sistema hasta ahora funciona con luz desde arriba, desde el techo del... Perfecto. Y nos damos cuenta que si vamos a trabajar en edificios, por ejemplo, en altura, necesitamos, ya a los últimos pisos la luz va a llegar muy mermada, entonces lo que necesitamos en realidad es tener acceso desde las fachadas. Y entonces la luz ahora tiene que viajar en la horizontal y no en la vertical. Y esa es una de las grandes innovaciones que queremos hacer y de las mejoras que queremos hacer. Como la idea de la imagen solamente iba a complementar, que ¿te has fijado estas lamparitas que venden de fibra óptica que te ponen una luz abajo y la luz viaja hasta la punta? Sí. Ese es el sistema de reflexión interna total. Como en la imagen, estas lámparas que venden así como para los niños o para decoración. Ese es como el sistema que en el fondo tiene un bloque, que es un bloque grueso, de acrílico pequeño, pero que es el mismo sistema en el fondo del principio óptico, en el fondo de funcionamiento, ¿no? A mí me gustaría agregar una cosita. Pancho Garco. Muy cortito. Primero felicitar tanto a Cecilia como a Rebeca, porque de verdad se trata de un invento súper interesante y evidentemente muy escalable, no solo desde el punto de vista de los grandes edificios, sino también desde el punto de vista social. Nos parece que es un aporte muy interesante que nace desde Chile. Sabes que nos han preguntado a propósito de los procesos por los que tuvieron que pasar ellas, de cuáles son las etapas más importantes antes de poder llegar a INAPI a proteger una invención como esta. Lo conversábamos hace súper poquitos minutos, que ellos nunca pensaron proteger esto. O sea, eso fue ya con el tiempo cuando efectivamente notaron que el proyecto iba hacia un lado distinto al como ellas habían ideado esto en un comienzo. Entonces, sugerir básicamente 3 pasos antes de proteger, que me imagino
también tuvieron que pasar ellas para este proyecto en particular. Lo primero es que hay que describir en términos técnicos la creación de manera que sea comprensible y reproducible, destacando los méritos técnicos y diferenciadores que comprenden. En este caso, justo por eso hago el enlace. Aquí está hablando Cecilia respecto de cuáles fueron los méritos técnicos, cuáles fueron los aspectos diferenciadores con proyectos similares, independiente de que en Argentina había un proyecto similar. Acá habían ciertos méritos propios. Lo segundo, en virtud de dicha descripción y cualidades, se realiza una búsqueda del estado de la técnica para verificar si existe divulgación en algún lugar del mundo de un producto o proceso similar o equivalente al que se ha desarrollado, precisamente lo que estábamos conversando recién. Y si lo anterior, o sea, te fue bien con todo eso, es favorable y no se encuentra información equivalente descrita, podría entonces prepararse una solicitud de patente que comprenda aquel estado de la técnica relevante y la descripción de la creación. De esa manera se inicia el proceso para que quienes están hoy día en etapas muy iniciales lo puedan tener en consideración para sus propios proyectos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por contarnos de su invención. Nosotros siempre felicitamos acá, en este caso, a las inventoras, porque se trata de eso, de mirar la realidad y buscar soluciones donde nadie más las ve. Estuvimos con Cecilia Wolf, con Rebeca Silva, que nos contaron de este invento, un sistema de iluminación natural en recintos interiores ciegos. Pancho Carrasco, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Último datito. Dele. Hoy día... hoy 20-30 horas Inventando Chile, el programa de INAPI con las historias de grandes inventores chilenos. Hoy tenemos el caso de Rodolfo Requena con un automóvil eléctrico de 2 ruedas y también Patricia Rojas que estuvo acá con una crema que permite regenerar el tejido de la piel. Me acuerdo. Corrijo, los dos estuvieron acá en Sí. el programa, así que hoy día 20-30 horas con la conducción de Verónica Calabi. Excelente. Como siempre, Muchísimas regalamos este libro que nos trae INAPI, Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en Chile 2010. Se va por el Twitter, como todas las semanas. Chiquillas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, que vaya muy bien. Beatriz, Muchas gracias. Que esté bien. Gracias, Francisco. Muchas Y antes gracias. de despedirnos, 11:03, Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, ya lo decíamos, así se presentan, hay plena independencia, actividades prometen todas las semanas. Casa Mía queda en Normandía 1882 en Providencia, tiene una web que es residenciacasamia.cl o puedes llamar al teléfono 223-430006. Y antes de despedirnos, les contamos de la encuesta, @Radio La Clave, ahí estaba, llegaron 129 votos, preguntábamos, ¿crees que es justo el reajuste de 3,2% para el sector público, sí o no? 36% de los que votó dice sí, un 64% dijo no. Muchas gracias a los que votaron, a los que participan como siempre en el hashtag Combinación Clave. Nos volvemos a encontrar mañana. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos